Este vídeo está dedicado al estudio de lo que se conoce en física como el radio de Larmor. El radio de Larmor es el radio de la circunferencia que describe una partícula cargada cuando se encuentra en el seno de un campo magnético que es perpendicular a su dirección de movimiento. Para estudiar el radio de Larmor, primero tenemos que hacer un estudio de lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz que estudiamos en otro vídeo es igual al producto de la carga de la partícula multiplicando al producto vectorial de la velocidad de la partícula por el campo magnético en el que se encuentra. En ese vídeo describíamos algunas de las características que tiene la fuerza de Lorentz y describíamos asimismo cuáles son algunos de las propiedades que se deducen del producto vectorial. En el caso concreto de que tengamos una partícula con carga Q que se mueve en una dirección en la que su velocidad es perpendicular al campo magnético, podemos deducir directamente que el módulo de la fuerza que actúa sobre ella será igual a la carga de la partícula multiplicado por el módulo de la velocidad multiplicado por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo magnético. En este caso concreto, en el que la velocidad es perpendicular al campo magnético, podemos claramente obtener cuál es el resultado. Es simplemente la carga por la velocidad por el campo magnético, puesto que el seno del ángulo que forman es obviamente 1. Dibujemos en este caso cuál es la velocidad de la partícula. Luego tendremos una partícula con carga Q. En este caso asumiremos que la carga es mayor que 0, la carga es positiva, que se mueve inicialmente a lo largo, digamos, del eje negativo de las X. Si esta es la velocidad instantánea de la partícula y el campo magnético en el que se encuentra apunta en la dirección, en este caso el campo magnético apunta en la dirección del papel, esta es la dirección del campo magnético, a partir de la ecuación de Lorentz sabemos que la fuerza que aparecerá irá en la dirección del producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. En este caso concreto, dado que la velocidad va en el eje negativo de las X y el campo magnético apunta en la dirección del papel, podemos fácilmente deducir que la fuerza que actuará sobre esta partícula tendrá la dirección negativa en el eje de las Y's. Esta será la fuerza que en un instante determinado tendrá la partícula. Esta partícula que originariamente se estaba moviendo en la dirección del eje X negativo debido a la acción de la fuerza del campo magnético va a modificar su trayectoria que comenzará a torcerse. Calculemos entonces, por ejemplo, cuál será la fuerza que la misma partícula encontrará en otro punto de su trayectoria. En este punto de la trayectoria, su velocidad debido a la acción del campo magnético habrá cambiado y se verá en esta dirección. Nuevamente, si hacemos uso de la ecuación de Lorentz, veremos que la dirección de la fuerza se habrá modificado y ahora apuntará en la dirección positiva del eje de las X. Podemos repetir exactamente el mismo tipo de argumento porque la velocidad de la partícula irá cambiando debido al efecto de la fuerza y se encontrará en un nuevo punto de la trayectoria, por ejemplo, en el que la velocidad vaya en esta dirección, y de la misma forma, aplicando la ley del sacacorchos, podemos concluir que la fuerza nuevamente habrá cambiado de dirección. Parece evidente que el movimiento al que va a dar lugar este efecto entre las fuerzas y las velocidades va a ser un movimiento circular en el que la partícula pasará por todos los puntos cambiando de velocidad. Ello se debe, obviamente, a que el efecto de la fuerza siempre es perpendicular a la dirección en la que se mueve la partícula. Para completar el dibujo, veamos que en este caso la fuerza apuntaría en la dirección del eje X negativo. Por lo tanto, la partícula que originariamente se movía en esta dirección
va a describir un movimiento circular del que estamos interesados en conocer cuál es su radio. ¿Cuál es el radio de esta trayectoria? Pues bien, debido a que la partícula describe un movimiento uniforme a velocidad constante circular, sabemos que la fuerza, que es, según la segunda ley de Newton, igual a la masa por la aceleración, como vimos en otro de los vídeos, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio de la trayectoria. Esta es la que conocíamos como aceleración centrípeta. Obviamente la ecuación en este caso es solo para los módulos. Esta fuerza tiene que ser igual, obviamente, a la fuerza de Lorentz que hemos descrito, que como sabemos en este caso al ser la velocidad y el campo magnético perpendiculares es simplemente igual a la carga de la partícula multiplicado por la velocidad de la partícula multiplicado por el campo magnético. Esta ecuación nos relaciona directamente cuál es la masa, la velocidad, el radio, la carga y el campo magnético. Escribámosla nuevamente. La ecuación a la que hemos llegado es una ecuación que relaciona la aceleración centrípeta, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio, con la fuerza de Lorentz, que es la carga por la velocidad por el campo magnético. Sin más que eliminar una de las velocidades que se encuentra en los dos miembros y un poquito de álgebra, podemos deducir, despejando el radio, que el radio será igual a la masa por la velocidad de la partícula dividido por la carga y el campo magnético. Esta ecuación es la que se conoce como ecuación de Larmor y establece cuál es el radio de la trayectoria de una partícula de masa m, velocidad v y carga q que se encuentre situada en el seno de un campo magnético. Esta ecuación tiene una serie de propiedades que merece la pena discutir. En concreto, intuitivamente podemos entender que si la masa de la partícula es muy grande, el radio de la trayectoria ha de ser también muy grande. ¿Por qué? Porque básicamente debería costarnos mucho esfuerzo y mucho trabajo torcer la trayectoria de la partícula. De la misma manera, si la velocidad de la partícula es muy grande, el radio de la trayectoria que nosotros esperaríamos también debería ser grande, nuevamente debido a que tardará y costará más desviar su trayectoria. Por contra, si la carga de la partícula es muy grande, conociendo que la fuerza de Lorentz es proporcional a la carga de la partícula, podemos deducir que la fuerza será muy intensa. Al ser muy intensa la fuerza, razonablemente el radio de la trayectoria debería ser menor. En el mismo sentido, si el campo magnético es muy intenso, al fin y al cabo es el campo magnético el responsable de curvar la trayectoria de la partícula, también esperamos que el radio de la trayectoria sea muy pequeño. Así, podemos concluir con que del conocimiento directamente de la fuerza de Lorentz, en el caso de que ambas sean perpendiculares, la velocidad y el campo magnético, un sencillo cálculo de productos vectoriales nos ofrece como resultado una ecuación que relaciona el radio de la trayectoria de una partícula cargada con su masa, su velocidad, su carga y el campo magnético.